¿Estamos en línea? Que Dios les bendiga, hermano. Gracias por estar pendientes. Vamos a continuar con el estudio de la gracia. Este es el cuarto estudio. Ya hablamos qué importante es conocer las dispensaciones, la obra de Cristo, a diferencia de las obras justificadoras. Hablamos de el maestro de la ley, el maestro de la gracia, cómo nos revelan que por nosotros mismos no podemos alcanzar la bendición del Señor, no podemos ser libres del pecado. Necesitamos la gracia para poder ser libres del pecado. Aprendimos también qué es el pecado y los pecados, cómo somos perdonados de los pecados, pero también el Señor quiere liberarnos del pecado para que nosotros podamos vivir por medio de la gracia una vida santa, justa y piadosa. También aprendimos en el capítulo o en el estudio número 3 sobre cómo la gracia, el Señor ha establecido que por medio de la gracia podamos tener nosotros todo lo que necesitamos. Dios puede hacer que toda gracia abunde para que nosotros tengamos completas cualquier problema económico que tengamos en nuestra casa, en la empresa, en la familia en general o en la congregación, para que no haya ningún necesitado en medio nuestro. Ese era el ejemplo que nos dio la iglesia al principio y esas son las instrucciones apostólicas. Por eso es necesario que aprendamos que la gracia nos va a ayudar con el problema del pecado, con los problemas económicos, pero también, hermano, la gracia es el instrumento que Dios ha establecido para no solo darnos su vida, sino que su vida pueda fluir de nosotros a otros. Es importante compartir la gracia. De gracia da lo que de gracia recibiste. Entonces, en este tercer estudio, o mejor dicho, ya en este cuarto estudio, quiero compartirles sobre la gracia para poder servir al Señor. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree que son siervos, dice la Escritura, pero realmente son siervos de sus propios apetitos, dice, de sus propios estómagos, porque lo están haciendo con el interés de ellos. Y es importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque a menos que nosotros descubramos la esencia de la gracia, de poder compartir, de poder una vida santa, de poder vivir una vida agradable al Señor, que no podemos con esfuerzo humano. Solo se puede lograr por la obra del Señor. Por eso era necesario que el Señor viniera y muriera por nosotros. No solo para darnos perdón de los pecados, sino para darnos su vida. Y esa vida entra en nosotros por medio de la gracia. Entonces, en este cuarto estudio nos vamos a enfocar en la gracia para servir. Mire cómo dice la Escritura. 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Está hablando el apóstol Pablo. Mire, ¿por qué dice uno se admira de Pablo? Uno ve a Pablo y dice, qué tremendo siervo, cuántas cosas hizo, cómo lo usó el Señor. Pero Pablo nos dice, hey, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. ¿Por qué? He trabajado mucho más que todos ellos. Trabajó bastante. Y no decís que es por la gracia. Sí, porque dice aquí, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, ¿qué nos enseña la gracia, hermano? Que la gracia nos quiere utilizar a nosotros para hacer muchas obras. Obras para dar a conocer la verdad del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El que nos compartieron a través del apóstol Pablo, dice Pablo. Porque no estimo mi vida como valiosa a fin de terminar el ministerio que recibí del Señor y terminar mi carrera con gozo. ¿Para qué? Para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia. Entonces, ¿para qué estamos vivos, hermano? Para compartir el Evangelio de la gracia. Pero ¿cómo vamos a compartir de gracia lo que no hemos aprendido a recibir por gracia? Por eso es importante que vea los temas anteriores, que los estudie y que los comparta. Porque es una verdad que la iglesia necesita. La vida de la gracia. Ya no estamos en la ley, ya no estamos en las obras ni en la esfera de la carne. Ahora estamos en la vida del Espíritu, en la esfera del Espíritu, y esa es la esfera de la gracia. Es importante que lo entendamos. Entonces, la gracia, hermano, nos quiere que nosotros seamos instrumentos en las manos del Señor. Yo estoy seguro que usted le quiere servir al Señor. A veces no sabe cómo servir al Señor, o a veces no sabe para qué Dios lo quiere utilizar, en qué área para servir. Pero cuando nosotros aprendemos la gracia, va a ver qué fácil es encaminarnos en lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Mire cómo dice 1 Pedro capítulo 5, verso 10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, entonces hay que sufrir a veces, sí. El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Y entonces Dios tiene un plan con nosotros, nos ha llamado a su gloria eterna y tenemos que decirle y compartirle esta verdad a los demás. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de la gracia. ¿Y qué va a hacer Dios por medio de la gracia?
nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Entonces Dios quiere usarnos para todas esas cosas, pero a veces no lo entendemos. Entonces quiero que vayamos entrando vamos a utilizar el ejemplo del apóstol Pablo. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 12 nos muestra una realidad y un ejemplo que es fácilmente aplicable a nosotros. Mire cómo dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Mire qué bonito decir, hermano, doy gracias a Dios porque me ha tenido por fiel y me ha puesto en el ministerio, en el trabajo, es decir, para servirle. Acuérdense que estamos hablando de la gracia para servirle al Señor. Pero usted dice, hermano, mire qué fácil con Pablo. No. Verso 13, 1 Timoteo 1:13. ¿Por qué? Porque antes había sido yo blasfemo, perseguidor y agresor. Mire cómo había sido él. Pero se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad. El verso 14 es lo que me interesa que subraye usted ahí. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante. ¿Más abundante de qué? Que el pecado que él tenía. Por eso es que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fue más abundante la gracia. Entonces, mire, no solo le ayudó con el problema del pecado, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hizo el Señor con Pablo? Aunque era un hombre pecaminoso, dice que era blasfemo, perseguía a la iglesia, agresor. En el verso 15 dice que entre los pecadores él era el peor. Pero ¿qué pasó? Como la gracia del Señor lo alcanzó, no solo lo limpió del pecado, no solo suplió sus necesidades, también lo tuvo por fiel y lo puso en el ministerio. De eso le quiero hablar. ¿Cómo la gracia puede hacer de usted y de mí personas fieles a Dios y que le sirvamos? Aunque antes hayamos sido perversos, blasfemos, perseguidores, agresores, de los pecadores el peor, no importa. La gracia del Señor hace esa obra. Por eso cuando uno conoce la gracia, Pablo lo puede decir: hermanos, por la gracia de Dios soy lo que soy. No, Pablo, es que vos eras tremendo. Ustedes están hablando del judaísmo y de las tribus. Ustedes no conocen todas esas cosas que yo sí puedo confiar porque era judío, que era de la tribu de Benjamín, que era fariseo. Pero todo eso, ahora que estoy en Cristo, dice Pablo, para mí eso es basura. Eso lo estimo como pérdida. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce la gracia, sabe lo que papá Dios le dijo: bástate mi gracia. Por eso me basta la gracia. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Entonces Pablo nos muestra una vida maravillosa de servicio a Dios por medio de la gracia. Y eso está para nosotros. Entonces, ¿para qué Dios quiere darte la gracia? Mire, 1 Corintios capítulo 3, verso 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que dé el crecimiento. Pablo empieza a decir a los corintios que estaban idolatrándolo. Como uno mira al apóstol Pablo y dice: qué tremendo este hombre. Pero Pablo dice: miren, yo planté, Apolo regó, pero ninguno somos nada. Dios es el que hace la obra, Dios es el que da el crecimiento. Y sigue diciendo él, verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Dice, la gracia de Dios me ha sido dada, ¿para qué? Yo como arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Entonces lo primero que hace la gracia, hermano, es hacernos colaboradores. Imagínense, colaboradores ¿para qué, hermano? Ahí lo empieza a decir Pablo. Miren, no se vayan a equivocar. Yo planté, Apolo regó, somos colaboradores, pero no, nosotros no somos nada. Nosotros colaboramos en la obra de Dios, el ministerio de Dios, y el que lo va a hacer nos está dando el privilegio de participar en su obra, de servirle. ¿Y cómo, hermano? Por gracia. Pero cuando uno es ignorante, hermano, uno piensa que hay algo especial en uno. O peor, que no hay nada especial en uno y que no le puede servir al Señor. Te quiero decir algo. Ni aunque tengas algo especial, le sirves al Señor. Ni aunque no tengas algo especial, no le sirves al Señor. ¿Por qué? Porque mire, Pedro no servía para nada y lo usó el Señor. Y Pablo era preparado y lo usó el Señor. ¿Y qué dijeron? Por la gracia del Señor. Es decir, no es tu capacidad. No es tu incapacidad tampoco, es la gracia del Señor. Entonces, ¿qué te va a hacer la gracia del Señor? Colaborador. Cuando tú aprendes a recibir la gracia, por eso es un proceso, te va a sacar del pecado, de una vida pecaminosa, te va a llevar a una vida santa, justa y piadosa, y va a darte prosperidad. Pero no el concepto, hermano, diabólico de la doctrina de la prosperidad, que solo hablan de dinero, que están hablando que el Señor nos mandó a tener dinero. No, hermano. Estoy hablando de la gracia, de cómo el Señor te va a proveer tus necesidades y te va a ayudar a suplir las necesidades de otros. No estoy hablando aquí, hermano, de amontonar riqueza.
A eso no llamaron a los siervos del Señor. Esa doctrina y que te están escuchando por cualquier lado, eso no sirve, hermano, eso no es de Dios. Esas son las doctrinas que nos advirtió en 1 Timoteo 4:1 el Señor, doctrinas de demonios que iban a venir en los últimos tiempos. Entonces, volviendo aquí al tema, el Señor te quiere hacer por medio de la gracia un siervo, un colaborador. Y entonces, ¿para qué te quiere dar hacerte colaborador? Imagínate, yo te estoy compartiendo la gracia del Señor. ¿Para qué? Para que puedas disfrutar lo que Dios te ha dado. ¿Y por qué, hermano? Por la gracia del Señor, de gracia recibo y de gracia te comparto. Entonces, eso mismo quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Utilizarnos para compartir con otros la gracia. Mire cómo dice Hechos 20:32. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Por qué, Pablo? Porque es poderosa para edificarlos y para darles herencia. Mire cómo dice 2 Corintios 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores de Dios os exhortamos también a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Pablo dice, hey hermano, les quiero compartir yo el evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque con el evangelio de la gracia, Dios les va a dar herencia. Dios los va a utilizar a ustedes, los va a hacer siervos para que ustedes puedan colaborar con Dios. ¿En qué? Eso es lo que te quiero compartir. Dice el apóstol Pablo. Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo en la dispensación de la gracia? ¿Qué está haciendo el Señor? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué Dios te llamó a ti por gracia? Para ser miembro del cuerpo de Cristo. Pero Efesios 4:16 nos dice una clave. Pero Dios quiere formar este edificio, esta labranza, este cuerpo, esta entidad gloriosa que es la iglesia, utilizando a los mismos miembros para que ellos, dicen, según la actividad propia de cada miembro, entonces así se edifica el cuerpo, así crece el cuerpo. Entonces, espero que me esté explicando. El Señor quiere darte una gracia para que tú le sirvas. ¿Por qué? Porque en este periodo está edificando a la iglesia y Dios quiere que tú seas un instrumento para edificar la iglesia. Que tú seas siervo de Dios para edificar la iglesia. Entonces, por eso es que Dios te quiere hacer colaborador, para que tú puedas, haciendo, ya vamos a ver, un don que Dios te va a dar, o los dones que Dios te va a dar por medio de la gracia, para que tú puedas ser un instrumento en las manos del Señor y llevar este evangelio de la gracia para que los escogidos puedan recibir la herencia eterna, que por medio de la gracia puedan ser edificados. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Efesios 4:7, unos versículos anteriores. Verso 7. Pero a cada uno de nosotros, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, ¿para qué nos dieron la gracia a cada uno de nosotros? Tú tienes la gracia, ¿sabes por qué la tienes? Porque si tienes fe, dice que hemos sido salvados por medio de la fe, y esto dice que nos dieron la gracia. Dice el libro de Romanos que tenemos entrada a esta gracia por medio de la fe. Entonces, en esta dispensación, el Señor nos da su gracia. Ahora que tenemos la gracia, es el poder, la vida del Señor. ¿Para qué? Para servirle. ¿Para qué? Para edificar su iglesia. ¿Y quién la va a edificar? ¿Yo? No, la vamos a edificar todos. Por eso es importante que conozcamos la gracia, para que podamos ser instrumentos en las manos del Señor. Y ya vimos el ejemplo de Pablo. Era blasfemo, perseguidor, agresor, el peor de los pecadores. Eso no importa. No importa quién eres tú. No importa qué hayas hecho. No importa tus estudios. No importa tus capacidades, porque la gracia de Dios es la vida de Dios y es la única forma de edificar la iglesia. Lastimosamente muchos no entienden y quieren edificar la iglesia con sus propias ideas, con su sabiduría, con la que han recibido del mundo, pero no entienden que solo se puede hacer por medio de la gracia del Señor. Entonces, tú tienes un don. ¿Por qué? Porque la Escritura lo enseña, que cada uno ha recibido un don. Mire primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, es decir, sírvalo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces hay una multiforme gracia. ¿Por qué? Porque la gracia tiene muchas formas, es lo que está diciendo. Unos tienen una gracia de una forma y otros de otra forma, es multiforme. Tú tienes una gracia, pero no estoy hablando de los talentos naturales, no. Estoy hablando de que cuando el Señor te hizo nacer de nuevo, cuando te compartió su vida por medio de la gracia, el Señor reservó para ti usarte, no solo ya vimos librarte del pecado, no solo suplir tus necesidades, sino también usarte para edificar la iglesia.
Entonces, tú vas a descubrir en un momento cuál es el don que tienes para servir al Señor. Pero te puedo asegurar que sí tienes don, porque aquí lo dice el Señor, que cada uno ha recibido un don y hay que hacerlo, ministrarlo a otros. Por eso leímos en Efesios 4:16 que el cuerpo se edifica cuando cada uno suministra su don. ¿Por qué cree que hay ministerios donde la gente no crece espiritualmente? Porque no suministran el don. ¿Pero por qué no suministran el don? Porque en ese lugar los únicos que crecen son el pastor y su grupito, a veces familiares, a veces amigos cercanos, a veces amigos o etcétera. Solo un grupito, generalmente son en las congregaciones los que se destacan, pero no entienden que en el cuerpo de Cristo cada uno, desde el más insignificante, porque ya aprendimos que no tiene nada que ver con la capacidad de uno ni con la incapacidad de uno, sino que el Señor nos ha establecido que el cuerpo crezca con el suministro de cada miembro. Cuando el cuerpo recibe el suministro de cada uno, entonces es edificado en amor. Pero ¿cómo vamos a edificar el cuerpo? El cuerpo no lo edifico yo, lo tenemos que edificar todos. Ese es el plan de Dios. Entonces, ¿qué quiere? Que esta gracia sea manifestada a todos para que todos la reciban. Cuando todos recibamos esa gracia, nos damos cuenta que por la gracia de Dios vamos a servir. Entonces, la gracia nos va a dar la capacitación para que nosotros podamos edificar la iglesia. Pero mire cómo dice en 1 Pedro 4:10, que es el que estábamos leyendo. Ahora vamos a leer el verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, si alguno sirve, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces aquí le voy a decir una cosa bien importante. ¿Sabe cómo podemos entonces recibir la gracia y aplicarla a otros? Solo dice aquí, por medio de la palabra y del poder de Dios. ¿Se recuerda que le dijeron a Pablo? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu incapacidad. Ahí está mi poder. Pero si no conocemos la palabra, no vamos a conocer el poder. Por eso Pablo decía ya en Hechos, se lo quiero leer solo para que lo tenga ahí lo que apuntan, donde decía el apóstol Pablo, Hechos 20:32, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, porque es poderosa. Hermano, cuando conocemos la palabra de su gracia, entonces nos da acceso al poder de Dios. Y cuando nos da acceso al poder de Dios, se van a evidenciar los dones que Dios ha puesto en nosotros para edificar la iglesia. A menos que estés en un lugar donde seas discipulado y correctamente para conocer la sana doctrina y que tú puedas ejercer tu ministerio, pero tu ministerio es conforme a la palabra y conforme al poder de Dios. No es, hermano, perdón, no quiero ofender a ninguno, pero esto no es ir a abrirle las puertas para que entre un hermano. Esto no es ir a cuidarle los carros a los hermanos. No, hermano. Está bien, hermano. Hay que hacer eso. Está bien. Está bien. Pero si no conoces la palabra de la gracia, si no puedes usarla para tu vida, si no puedes saber lo que es una vida libre de pecado, si no puedes vivirla para salir de todas las crisis económicas, entonces ¿cómo la vas a compartir a otros? ¿Cómo vas a servir a Dios como Dios quiere? Estás sirviendo a los hombres tal vez, pero no a Dios. A Dios le vas a servir cuando descubras la gracia que Dios puso en ti. Y esa gracia tiene que ver con el discipulado y ahí vas a conocer el poder de Dios. Por eso la iglesia al principio solo era discipulado, discípulos, enseñanza, pero no era la predicación que ahora hacemos, que solo el pastor y un grupito es el que le enseña a los demás y los demás no saben nada. No, hermano, estoy hablando de una enseñanza progresiva y sistemática donde tú te conviertes en un discípulo como los bereanos. Que estudias, que compruebas, que indagas, que cuestionas. Así nadie te va a engañar y vas a experimentar la gracia del Señor. Entonces, cuando tú experimentas la gracia del Señor, te empiezas a dar cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, vamos a leerte aquí, déjeme buscártelo. Tengo una cita bien hermosa aquí en Corintios, donde te des cuenta de que el Señor es el que nos da el poder. Mire, 2 Corintios capítulo 3, verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Mire cómo dice Pablo. 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos. Aquí volvemos a la gracia. No que seamos competentes, hermano, por nosotros mismos. No. Dice, ni pensar que algo como de nosotros mismos viene este poder. No. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. Competencia está hablando de sernos competentes, capaces. No está hablando de competir con los hermanos, no. Está hablándonos de darnos el poder para servirle. Y dice Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos. No, esta competencia proviene de Dios.
el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Dios te va a hacer ministro competente. ¿Pero cómo? De un nuevo pacto, no de la letra. Cuando habla de la letra está refiriéndose a la ley, no del legalismo y de la esfera de la carne y de las obras. No es por tu capacidad. Por eso es importante que aprendas los temas anteriores, para que cuando te des cuenta de que no puedes tú, sino que solo el Señor, entonces te vas a dar cuenta de que Dios te va a usar y Él te va a hacer competente. No importa que seamos incompetentes, Él nos va a hacer competentes. ¿Por qué? Dice, porque este es un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, está refiriéndose al antiguo pacto. Pero el Espíritu vivifica, entonces te va a dar vida, vivifica. ¿Cuál vida? La vida nueva, el poder de Dios te va a hacer competente porque te va a dar los dones para que tú puedas compartir y suministrar lo que Dios te está dando a ti. Te quiero decir, hermano, que este sería, para darte un ejemplo, un rompecabezas. El cuerpo no va a crecer hasta que tú hagas tu parte. No importa qué edad tienes, no importa si eres joven, si eres viejo, si eres niño, si ya piensas que te vas a morir. No, hermano. Si estás vivo, el Señor tiene un propósito en tu vida y la gracia del Señor te puede utilizar para que tú seas un siervo y puedas servir, colaborar con Dios para edificar su obra. El ministerio del Señor, nosotros somos colaboradores. Mire cómo dice Hebreos capítulo 13, verso 21. Y Dios os haga actos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros. Mire, Él obra en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante de Jesucristo. La vida nueva. Dios la puso adentro de ti para obrar Él en nosotros. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermano, cuando uno conoce esta gracia, por eso dice Pablo, yo planté a Apolo, regó, nosotros no somos nada. Él es el que hace la obra en nosotros. Él es el que opera a través de nosotros. Por la gracia de Dios es que lo hago. Entonces se nos quita la idolatría que tan cegado tiene a la gente. Ay, que el apóstol fulano que mengano. Y aprovechándose de la gente, sacándose el dinero y dándose unas vidas de ricos y famosos y los hermanos en una miseria. Y todavía piensan que esa es la gracia del Señor. Ya lo estudiamos en los temas anteriores. Dice, y abundante gracia había en los ministros del Señor. Hechos 4. No había necesitados en medio de ellos. ¿Por qué? Porque cuando hay abundante gracia, tú conoces la gracia, te libras de los pecados, te libra la gracia de los pecados, te libra de tus necesidades y te usa para ser un instrumento en las manos del Señor. Entonces, el Señor lo hace a través de nosotros. ¿Pero cómo? Él produce en nosotros lo que le es agradable por medio del Señor Jesús. Ahora, vamos a saltarnos que ya lo hemos hablado. Mire cómo dice Romanos capítulo 5, verso 2. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo entramos a esta gracia, hermano? Por la fe. Entonces, ahora vamos a recapitular algo de los temas anteriores. ¿Qué hiciste para recibir la salvación? Solo creer, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Te dieron la gracia. ¿Y cómo sabes que te dieron la gracia, hermano amado? Porque tú crees, no es de todo la fe. Yo sé que tengo la gracia porque creo. Esa es la marca. Si usted cree que el Señor hizo la obra en esa cruz, usted tiene la fe porque ya se la dio el Señor. Y dice el apóstol Pablo que por la fe tenemos entrada a esta gracia. Lastimosamente en muchos lugares solo les hablan de la entrada a la gracia. ¿Cuál? El perdón de los pecados. Pero ya hablamos en los temas anteriores que no solo es el perdón de los pecados, el poder para librarnos del pecado. Ya hablamos el poder para vivir una vida santa, justa y piadosa. Ya vimos que es el poder para suplir nuestras necesidades. Y ahora estamos viendo qué es el poder para servirle al Señor. Entonces, ¿cómo hacemos para recibir la salvación? Por fe. ¿Cómo hacemos para recibir la liberación del pecado? No el perdón, ya vimos que el perdón ya está. Es el poder por la fe. ¿Cómo hacemos para que suplan nuestras necesidades? Ya hablamos en el estudio anterior, por la fe. ¿Y cómo hacemos ahora para poder ser instrumentos en las manos del Señor? ¿Qué hago, hermano? Yo no me siento capaz, yo me siento incompetente, yo he sido un pecador, yo he sido terrible, yo he sido agresor, blasfemo, como dijo Pablo. ¿Qué hago, hermano? Te enferman. ¿De qué? Del que empezó la buena obra la va a perfeccionar. De que había una gracia. Mire, ojalá que encuentre ese versículo, porque sí es importante que sepas esto, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Para eso te habló el Señor. Te llamó. No según nuestras obras, sino según su propósito. Y esto es maravilloso. Segunda de Timoteo 1, 9. Tienes que leerlo.
y no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Cuándo tenía Dios el plan de perdonarte tus pecados, de salvarte, de liberarte del pecado, de proveerte tus necesidades y de utilizarte para que tú y yo seamos colaboradores de Dios? ¿Cuándo lo preparó el Señor? La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los siglos. Aquí dice, desde la eternidad. Entonces, hermano amado, lo que te quiero compartir en esta oportunidad es que tienes que crecer en la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es la competencia, el poder, la capacidad del Señor por medio de los dones que el Señor tiene para que tú y yo, no importa qué incompetentes seamos, tal vez seamos del vulgo y sin letras como Pedro, o tal vez seamos preparados como Pablo, eso no sirve. Pablo dijo, todo eso que era valioso para mí, yo lo estimo como basura. ¿Por qué? Porque el evangelio que recibí del Señor, dice en Gálatas, no lo recibí de hombre alguno. Es decir, esta vida nueva que te va a vivificar por el Espíritu, no la letra, sino la vida, las revelaciones, 1 Corintios 2, las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Esta vida de gracia, este poder, esta capacidad, que esto no te lo va a dar un hombre, y no te lo puedo dar. Nadie nos lo puede dar. Esto solo lo puede hacer, dice Pablo, el que nos hace competentes de este ministerio es el Espíritu. ¿Pero cómo? Por gracia. ¿Y qué necesito para activar eso, hermano? Para creer. Eso es lo que necesitas, creer, hermano, que Dios te quiere utilizar. Y ahora necesitas despertarte a una realidad. ¿Estás aprendiendo la Escritura? ¿Estás siendo discipulado? En el lugar donde te estás congregando, te están motivando para que tú puedas conocer la verdad, la gracia, y que te puedas integrar. No a lo que llaman servicio de atender las puertas, hermano, de abrir de los carros a los hermanos, de ver quién se sienta. No, hermano. Estoy hablando de servir al Señor como un instrumento que pueda compartir la palabra de gracia. Que puedas decirle a otros, hermano, por la gracia de Dios puedes ser libre del pecado. Por la gracia de Dios puedes tener tus pecados perdonados. Por la gracia de Dios el Señor te puede dar un matrimonio bendecido y que no tengas que andar pidiéndole a los hombres ni dependiendo de los hombres. Por la gracia de Dios, pues Dios te puede utilizar con los dones que te vas a sorprender. Y cuando te sorprendas de esa gracia maravillosa, vas a decir, hermano, o te van a decir primero, hermano, qué tremendo usted, cómo edifica, hermano, qué revelaciones. Pero cuando tú conozcas te vas a dar cuenta, hermano, sí, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y se nos va a quitar la idolatría de estar diciendo que fulano y mengano son algo. Pablo dijo, no somos nada. Pero ¿qué es lo que importa? Que aprendamos cada uno de nosotros a ser colaboradores de Dios para edificar su iglesia. ¿Y cómo se edifica su iglesia? Por gracia. No es esfuerzo humano, no son organizaciones humanas, ni tan siquiera organizaciones como las de Israel, de separar a las iglesias en tribus y decir que yo soy de la tribu tal y tal. No, hermano, somos un cuerpo y este cuerpo, usted y yo somos miembros los unos de los otros. Y usted tiene un don de acuerdo a la multiforme gracia de Dios, que usted tiene que suministrármelo a mí. Y el don que yo he recibido se lo estoy suministrando también. ¿Por qué? Porque así crecemos. Crece usted y crezco yo. Y así servimos para ser colaboradores de la obra del Señor. Recuérdese, no es esfuerzo humano, es la gloria del Señor por medio de la gracia. Él obrando en nosotros, dice el apóstol Pablo, lo que le es agradable por medio de Jesucristo. Así que adelante, hermano, no recibas la gracia de Dios en vano. Recibe esa gracia para vivir completamente libre de pecado, para salir de todo problema económico y para que pueda ser un instrumento de testimonio para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga. Te espero en el próximo estudio.